Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Empezamos con la intro. Señoras y señores, momento de hablaros de, Tom Ford, Tobacco Oud. Ni más ni menos. Venga, aproximación. Ya sabemos cómo son las cajas, entonces no me voy a estar redundando en el tema de la caja, porque ya presenté también la caja de la fabulosa y pues tampoco me quiero redundar ahí. Venga caja, venga caja, venga caja. No, ya está, aquí está, punto pelota. Son todas exactamente iguales. Cambia el color, más gris, más plata, pero es todo igual. Bueno, el tema del vaporizador. Ya estoy viendo caja rígida, peanita y todo esto. Mejorable en calidad, sí, para el precio que tienen también. Pero el vaporizador es demencial, no me gustan nada, lo siento, porque además caen con demasiado peso. Hay veces hasta incluso que sale un chorrito de líquido y da lugar a pérdidas. Así que esto es lo que hay. Me la cojo y me la voy a aplicar aquí en piel. Evidentemente sale cítrica en la salida, porque sale cítrica en la salida, y es una fragancia que sí, que efectivamente aquí vamos a tener vamos a poner 1,5 metros de estela y de proyección durante aproximadamente unos 20 minutitos, en una fragancia que dura una media entre 9 y 10 horas sin necesidad de reaplicar, teniendo en cuenta además que tenemos el aporte del textil que llevamos plantificado encima. Señoras y señores, dicho todo esto, más o menos que sabéis ya que es lo que siempre digo al principio, pasamos a lo que son las notas de esta Tobacco Oud con todos ustedes. Vamos allá. Aquí tenemos ya esta fragancia con un desglose de notas, además una fragancia hecha por el señor Guillotín, y que como notas de salida nos dan el whisky. Y ahora paso a lo que son las notas de corazón. Canela, cilantro y un montón más de especias. Hay un batiburrillo de especias que está muy compensado y equilibrado. Paso al fondo. Oud, tabaco, sándalo, incienso, pachuli, benjuí y cedro. ¿Me dejo alguna? Pues posiblemente. ¿Para qué nos vamos a engañar con respecto a Tobacco Oud? Una fragancia que es muy agradable, que tiene toques alcohólicos, evidentemente por todo lo que es el tema del whisky que va declarado, que para mí realmente no siento tanto el whisky, señoras y señores. Y tanto en cuanto también tengo que decir que el Oud se marca mucho al principio, pero luego después va desapareciendo, porque el tabaco yo creo que realmente también juega una baza muy importante dentro de la fragancia, y hasta incluso estaría por decir que por encima del Oud. Es una fragancia que tiene muy buen rendimiento, como he dicho anteriormente, que tiene esos toques alcohólicos del principio, que además están jugados desde las maderas, por supuesto, hay que tenerlo muy claro, y que luego en su progresión sí que nos va dando esos matices de incienso, pero no es un incienso ahumado. Lo siento, o no es incienso ahumado. Se siente el incienso sin humo. Además, se huele... Quiero explicarme. Cuando abrís abrís, yo que sé, compráis incienso, ¿vale? Pero lo tenéis sin quemar ni nada, simplemente abrís el incienso, oléis, os da el olor del incienso y eso es lo que tenemos, ¿vale? Ese es el aroma que hay. No viene quemaite, ¿eh? No viene quemaite. Va muy aromatizado el Oud con respecto a lo que es el incienso, que le da mucha impronta. Tiene ciertos toques verdes, por supuesto, también por lo que es el devaneo del patchouli. Y va jugando una baza junto con la vainilla muy, muy sutil. No está tan cargada de vainilla. Es una vainilla que está más flojita. Vaya de otro modo. No es imperante. Es una vainilla que es agradable. Pero yo creo que aquí realmente quien juega en la impronta chula de verdad es sobre todo el tabaco. Y tiene un marcado carácter masculino. Muy masculino. No la puedo encasillar dentro de una unisex, porque sí que entiendo que efectivamente esta fragancia concretamente a una mujer le puede sentar muy rara. Es a un hombre. Y yo me la he hecho dependiendo muy mucho del día. Me gusta mucho en invierno. Es una fragancia que tiene nocturnidad, ¿eh? Esto sí que es versátil. Pero es versátil con frío, porque con calor lo cierto es que se puede poner un poco pesadita. No por el Oud, pero sí por el resto de aceites esenciales que van rodeando
a la fragancia, porque es especiada, se siente especiada. Tenemos también el benjuí, sentimos resinas, bálsamos, hay muchas cosas dentro de lo que es tabaco oud, y la hacen especial precisamente por eso, porque no es solamente quedarte con una cosa de decir, oh, es que es A, B, C, D. No, tiene muchísimo más y esto se agradece. Yo también agradezco de que no sea una pasada de vainilla, porque ya sabéis el problemica que tengo yo con las vainillas, que tengo que ser muy cuidadoso. Aquí la vainilla está sumamente medida y se me hace agradable a más no poder. De verdad que entiendo que está muy chula, que es una fragancia para disfrutarla, pero que debéis de jugar mucho la baza del invierno, ¿de acuerdo? No se la voy a recomendar a una mujer, os puede gustar, chicas, pues para adelante, pero yo en lo personal, a mí me cuesta mucho trabajo ver a una mujer con tanta impronta masculina. No sé, no me hace mucha gracia. Además, una fragancia que es seca, sí que sale con ese toque de whisky ligeramente alicorado, ligeramente, porque tampoco es que sea el protagonista total y absoluto de la fragancia, ese tono de whisky, pero se siente ligeramente alicorado, pero claro, entramos en densidades con especias y el resto de moléculas, aceites esenciales que comprenden esta fragancia y te puede chirriar mucho en una mujer. Entonces en un hombre estamos mucho más acostumbrados a este tipo de tonos. Tengo que decir que es una fragancia que es sumamente agradable, no la encuentro para nada lineal, me parece uno de los mejores trabajos que hay dentro de la firma Tabaco Oud, y la verdad es que cuando la olí por primera vez en el Corte Inglés me sorprendió mucho. La verdad es que me sorprendió mucho porque esperaba otra cosa. Normalmente cuando había estado probando fragancias de Tom Ford siempre se me quedaban muy cortitas. Pero esta la verdad que estuve trajinando durante todo un día por Murcia y dije, vamos para adelante. Y así que pues aquí está Tabaco Oud. Ojo, cuidado con la progresión, vuelvo a repetir, porque es juguetona y donde puede parecer que muchas veces sí que notamos más una nota, pues aquí puedes notar al día siguiente otra completamente distinta. Siempre está el fondo y el dibujo del oud, pero se puede llegar a perder, porque son muchos los matices de especias, de vainillas, de resinas que tiene y hacen que sea una fragancia que sea juguetona, como he dicho antes, va variando siempre con respecto a un mismo acorde, pero te hace jugar y eso está muy chulo en una fragancia y eso es sobre todo lo que a mí me llevó a hacerme con ella, ese juego que me daba a lo largo del día, porque había veces que sentía mucho más unos tonos que otros y esto me gusta. No es lo mismo estar siempre oliendo de una forma machacante lo mismo, es juguetona y eso de verdad, lo digo en serio, se agradece mucho. La verdad es que poquitas cosas más que decir, yo creo que lo he dicho absolutamente todo, pues la estela, la proyección, la duración, versatilidades y lo que son las progresiones más o menos que se pueden detectar dentro de lo que es esta Tabaco Oud. Creo que debéis de probarla. Y ya a partir de ahí pues vais tomando vuestras propias consideraciones. La verdad es que tengo que reconocer que los tapones son pues eso, un taponazo de plástico, metraquilato, va dependiendo y dejan un poco que desear en sí lo que es el acabado. Están muy chulas, además para las fotografías quedan ideales, pero tengo que reconocer que los tapones no de no, y el vaporizador pues no voy a vaporizar porque he vaporizado 40.000 veces y además prefiero echármela yo antes que echárselo al aire, vaya leche. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, nos vemos enseguida. Me despido ya con una cosita muy bonita en alemán y es Auf Wiedersehen, señoras y señores. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando. Doesn't work like it used to. Isn't nowhere remain a danger to me, to you.